Y creo que la fórmula que a mí me funcionó es hacer las cosas con el corazón, hacer las cosas que te apasionan, controlar el ego y aprender a ser vulnerable. Sí creo que uno tiene que aprender a leer los problemas y tomar decisiones estratégicas. La agilidad y aprender a leer todo lo que está sucediendo es muy importante. Y sí creo que tengo un gran don para eso. En Líderes por Colombia, Paula Andrea Restrepo. Paola, ¿a qué te dedicas? Sandra, mira, lidero el equipo de gestión humana para un BPO. Es un sector, digamos que conocido normalmente como call center o líderes en tecnología o servicios. Mi pasión o mi responsabilidad en este momento dentro del área es todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, ESG o ayuda a la sostenibilidad del planeta, todo lo que tiene que ver con el soporte a los empleados y también obviamente todas otras áreas que están alineadas al soporte administrativo de una normal área de gestión humana. Normalmente hay mucha gente trabajando en estas organizaciones. ¿De cuánta gente eres responsable? En este momento en Latinoamérica tengo 70,000 personas desde México, Centroamérica, Suramérica, incluido Brasil. ¿Y cuál es tu mayor responsabilidad en ese rol tan importante y además que no solamente cubre Colombia, sino una región muy amplia? Creo que hay 3 grandes propósitos dentro de mi responsabilidad. El primero es todo lo que tiene que ver con engagement o el compromiso que tenemos que darle a los empleados. ¿Eso qué quiere decir? Que cada empleado todos los días se levante y quiera venir a trabajar. Creo que el segundo es fomentar todas las estrategias de ESG, generar genuinamente ese nivel de conciencia y compromiso de los empleados por el planeta o por la sociedad. Y el tercero, que es una gran sombrilla, que es todo el tema del desarrollo humano. Cómo lo seleccionamos, cómo miramos a ver cómo está el potencial de la organización y cómo generamos esos cursos o necesidades de aprendizaje para que puedan dar pasos dentro de la compañía o en otro lugar donde puedan conseguir trabajo. Vámonos a los inicios de tu carrera. ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas. En realidad no era mi primera opción. La primera opción me quería ir a estar en las Naciones Unidas y irme para el África y ayudar a niños. Y me acuerdo que mi papá me dijo, estás loca, tienes que dedicarte a algo y necesito que estudies algo que sea una carrera tradicional. Entonces me fui a estudiar administración de empresas a Londres, allá hice mi MBA y cuando regresé a Colombia hice una especialización en gestión humana y empecé en todo el cambio de gestión humana. ¿Qué fue lo que te hizo orientarte por ese sector, por la parte de gestión humana? Cuando llegué a Colombia, llegué en realidad a una ciudad que es Valledupar y empecé a trabajar con un joint venture de Nestlé que se llamaba en ese momento Sicolac, eran encargados de generar todos los productos lácteos y estaba encargada de todo lo que era relaciones públicas o comunicaciones y empecé a tener contacto con todas las personas de la compañía y también de toda la comunidad. En ese momento me empezó a atraer mucho lo que yo podía hacer para servir a los demás y cómo podía yo unir a los empleados de la organización y de pronto traerles un poquito de alegría en todas las cosas que estaban haciendo en el día a día. ¿Y cómo fue esa ruta de ascenso? ¿Cómo llegas hasta donde estás hoy? Sandra, esa pregunta me la hago muchas veces y la verdad creo que ha sido levantarme todos los días y hacer las cosas con el corazón y hacerlas bien. Trato de mirar hacia atrás y no hay un momento donde yo hubiera dicho es que lo tengo, quiero estar en ese lugar. Siempre ha sido como una cosa llega por otra, entonces se van abriendo caminos. Y creo que la fórmula que a mí me funcionó es hacer las cosas con el corazón, hacer las cosas que te apasionan. Y sí, se han dado sacrificios, pero creo que son más satisfacciones que he tenido en mi crecimiento. Entonces, no me he detenido a pensar en qué fue lo que yo hice diferente. Creo que las cosas se dieron. O sea, no tienes como las claves del éxito. No, hay cosas que sí me han funcionado. ¿Cómo qué? Mira, creo que una de las cosas más importantes es seleccionar las personas bien y seleccionar personas que te acompañen en el sueño que tú tienes, pero también que tengan esa esencia o esa filosofía de vida para que hagan parte de tu equipo. Creo que muchas veces cuando uno está seleccionando a una persona se tiene que llevar por el instinto, esa química, esa energía que cuando tú llegas y entrevistas tú dices, esta persona
la pasaríamos tan rico trabajando juntos, podríamos hacer cosas tan maravillosas juntos. Creo que ese es uno de los grandes secretos. El segundo secreto que creo que me ha funcionado mucho es controlar el ego y aprender a ser vulnerable. A medida que ha pasado el tiempo, creo que uno madura. Al principio uno tiene demasiadas ganas de crecer, de poder, del cargo, de las cosas que van llegando. Y creo que a medida que me he dado cuenta, o a medida de que me he encontrado con retos, me he dado cuenta de que si soy capaz de controlar el ego y si en realidad soy vulnerable, tanto con mis líderes superiores como con mi equipo o con las personas que me acompañan, ellos mismos en empatía, ¿sí?, me van a acompañar a los siguientes retos. Entonces sí creo que controlar el ego y aprender a ser vulnerable es una gran ganancia. Y tercero, sí creo que uno tiene que aprender a leer los problemas y tomar decisiones estratégicas. Entonces, la agilidad y aprender a leer todo lo que está sucediendo es muy importante. Y sí creo que tengo un gran don para eso. ¿Cuál fue el mayor desafío que recuerdes, como esas dificultades o esos temas que uno tiene que afrontar en esa ruta de carrera? Yo pienso que, y sobre todo en el sector que estoy en este momento, el tema de la empleabilidad es un gran reto, pero también es un gran reto cuando tú tienes que dejar ir a las personas, ¿sí? Por el volumen que manejamos, nosotros hay veces tenemos que tomar decisiones que no son sencillas. Entonces, para mí el tema y sigue siendo, para mí, dejar ir a alguien, ¿sí?, me cuesta mucho trabajo. Ese creo que es una gran batalla que tengo personal. Creo que retos hemos tenido muchos, no solamente yo, sino muchos líderes dentro de este país. Pandemia, ¿sí?, situaciones de reformas en este momento, crecimientos y expansión. En este momento, y creo que ya he pasado por 3, hemos tenido adquisiciones o joint ventures con otras compañías. Y eso significa unificar procesos, ¿sí?, hacer sinergias. Hay veces tomar decisiones en quién es lo mejor o quién es la mejor persona o cuál es el mejor proceso que debe quedar para darle la continuidad al negocio. Y en ese proceso, que todo el tiempo estás hablando con gente, reclutando, además en retención, en desarrollo de talento, ¿qué caso recuerdas que sea de gran satisfacción? Cuéntanos un caso puntual. Bueno, mira, yo tengo una persona que me impactó mucho en mi vida y ya no está conmigo trabajando. Él era una persona que cuando yo llegué a esta compañía, y nosotros hemos pasado, digamos, por 3 fases o por 3 adquisiciones, fue la persona que me contó de cómo construir un verdadero modelo cultural. Y creo que reforzó mucho de lo que yo venía de mis anteriores experiencias. Él se llama Andrés, es una persona que venía de estudiar para cura, se retiró, estudió antropología, estudió filosofía, y al final él me decía que todo modelo cultural está basado en cómo tú puedes hacer cambiar la vida de las personas, en el bien ser para el buen hacer. Tú tienes que enfocarte, o uno como líder debe enfocarse, en cómo mi círculo o cómo yo esparzo como una energía de bienestar para los demás, ¿sí? Y me debo enfocar en que cada condición, tanto la luz, el baño, hasta el papel higiénico, el saludo del vigilante, el saludo de la recepcionista y también un abrazo, un saludo o un reconocimiento motiva a un modelo cultural. Para mí Andrés fue enriquecedor y también me tocó tomar la decisión de dejarlo ir. Entonces sí, para mí es muy importante esa historia. ¿Cuáles son para ti en el talento esas características que te dejan ver que una persona tiene alto potencial? Yo pienso que hay 3 grandes competencias que para mí creo que son vitales en el momento que tú tienes que seleccionar a alguien. Uno, y definitivamente, es la ética, ¿sí? El segundo creo que es la pasión, ¿sí? La pasión por lo que quiere cumplir en su vida o por lo que quiere hacer. Hay muchas maneras de cómo medirlo, pero eso al final te lleva a cómo tú le mides el potencial a una persona. Y el tercero creo que es en realidad el pensamiento estratégico, ¿sí?, para que pueda tomar decisiones. Y si tiene de esas 3, ahí sí pueden salir análisis, comunicación, muchas otras, pero esas 3 creo que son vitales. Es como un volador, pero tiene que tener todo para que pueda salir al espacio. Entonces, para mí es dirección,
poder, ¿sí? Y ética, que tenga la vara para que pueda seguir derecho y para que no le vaya a hacer daño a nadie. ¿Cómo se toman las decisiones para un ascenso? Cuando se tiene que abrir una posición y se considera la gente interna, que pasa mucho en el sector en el que estás, ¿cuáles son esas variables que se tienen en cuenta, además de las que ya me dijiste? Para poder promover a alguien, creo que lo más importante está basado tanto en potencial como en desempeño, ¿sí? El potencial puede ser medido de acuerdo a ese perfil que uno espera o a esa nueva posición, si la persona tiene esas competencias para dar un paso adelante. Pero en el desempeño quiere decir si en realidad hizo bien sus trabajos, si cumplió las metas. Pero no solamente si cumplió las metas, sino tiene un proceso disciplinario, si llega todos los días a trabajar cumplido o en el horario, o aparte de eso, si tiene un buen relacionamiento con su equipo. Creo que esos son los dos grandes pilares para poder uno tomar una decisión de un ascenso. Paola, ¿cuál es tu sueño futuro? ¿Qué te falta hacer? Mira, últimamente he pensado mucho y creo que me siento muy feliz del camino que escogí. Creo que genuinamente quiero continuar trabajando en gestión humana porque me trae satisfacción en el día a día. Creo también que en algún momento tendré que regresar a casa. Mi familia tiene un negocio de palma africana y yo crecí en el campo. Entonces, en algún momento creo que tengo que utilizar todo lo que aprendí en mi camino para poder regresar a casa y decir, ok, listo, vengo a dar mi granito de arena. Vengo a dar granito de arena para no dejar perder el sueño de mi padre ni de mi hermano y quiero que mi familia esté bien y que mis sobrinos tengan una empresa con un futuro. Eso creo que va a ser mi futuro. No sé si a corto o a largo plazo, pero es eso.